Bienvenidos a este espacio Pros y Contras, un espacio para analizar los temas que impactan a la sociedad. Me encuentro hoy con la representante Margarita María Restrepo, bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo muy especial al senador Ospina. Senador, bienvenido. Gracias, es usted muy amable, muchísimas oportunidades como esta debemos seguir teniendo los senadores. El senador Jorge Iván Ospina es uno de los líderes que ha llevado adelante este proyecto de las cirugías plásticas. ¿Por qué la importancia de esto, senador? Bueno, Colombia es un país que adelanta un número muy importante de cirugías estéticas a nivel Latinoamérica. Somos el tercero. Después de Brasil, después de México, las cirugías que se adelantan en nuestra patria son de buena calidad y tenemos un clúster orientado a este servicio que tenemos que fortalecer. Sin embargo, profesionales no suficientemente calificados vienen adelantando este tipo de cirugías, poniendo en peligro la vida y la salud de quienes se operan. Este proyecto de ley va fundamentalmente orientado a evitar ese tipo de desaciertos que pone en peligro la industria de la cirugía plástica. Representante, ¿sí está en peligro la cirugía plástica aquí en el país? Yo pienso que el problema es que está en peligro la vida de muchos ciudadanos por malas prácticas dentro de la cirugía plástica. Por eso el proyecto de ley que yo radiqué hoy se basa en reglamentar adecuadamente la cirugía plástica, la medicina estética, los médicos esteticistas y otros médicos que tienen competencias similares. Además de reglamentar y regular tanto desde los espacios en que se realizan este tipo de cirugías hasta los insumos que se utilizan dentro de este tipo de cirugías. Coincido plenamente con el senador Ospina, además no solamente es el tercer país en Latinoamérica con mayor cantidad de cirugías plásticas, sino que somos el 8º país en el mundo. Hoy por hoy los ojos de los colombianos deberían estar centrados en este tema específico de salud, porque es que Colombia es un destino turístico médico en el tema de cirugías plásticas y de hecho el producto que recibimos financiero de estas cirugías es significativo para el presupuesto general de la Nación hoy por hoy. Bueno, representante, veamos este informe de contexto para que ustedes en sus hogares tomen las decisiones respecto a este tema, las cirugías plásticas en el país. Lo que se busca con el proyecto de ley de cirugías plásticas es que no se sigan presentando muertes y complicaciones en pacientes a causa de estas. Se busca fortalecer los requisitos de habilitación, consentimiento informado, publicidad para los procedimientos estéticos, insumos médicos y medicamentos. El proyecto deja abierto el debate para analizar si es necesario que los médicos en ejercicio se certifiquen nuevamente de manera obligatoria. El proyecto busca ponerle reglas a estos procedimientos quirúrgicos para garantizar que quien realice la operación tenga las capacidades y calidades que esta profesión requiere. El texto contempla que todo paciente que quiera someterse a un procedimiento estético debe adquirir una póliza para cubrir los gastos, en caso de ser necesario por las complicaciones que se puedan presentar. Dicho seguro sería adquirido cuando el paciente haya tenido plena información sobre los riesgos que existen en cualquier intervención quirúrgica. Bueno, viendo ese informe, senador, ¿solo los profesionales y que ostenten un título podrán hacer procedimientos quirúrgicos? ¿Cómo queda eso? Bueno, primero me gusta que haya copiado la representante esta iniciativa que desde hace 2 años venimos adelantando y que ya había tenido una discusión en el Senado de la República. Pero se trata de algo fundamental. Si usted se va a subir a un avión, usted no quisiera que el piloto no tuviera la experiencia ni la educación apropiada para llegar a un buen puerto. Si usted le va a entregar su humanidad a un médico, pues quisiera que ese médico tuviese suficiente calificación para adelantar procedimientos de mediana y alta complejidad. Unas prótesis, una liposucción, una cirugía en el rostro, no la debe hacer cualquiera, la debe hacer personas que durante un periodo de formación han tenido todas las posibilidades de conocer la tecnología, los materiales, la manera de abordar el paciente. Pero adicionalmente a esto, es fundamental el consentimiento informado, que el paciente conozca con objetividad el tipo de cirugía que le van a adelantar, que el médico le dé la oportunidad de decirle al paciente, no en letra pequeña por allá donde no se conozca, sino que le diga cuál es la cirugía, cuáles son las posibles complicaciones, cuáles son los riesgos de la misma, qué ocurre si el acto quirúrgico es prolongado. Y tener adicionalmente a ello, cuando se necesite, la asistencia psicológica.
Buscamos que la cirugía estética se haga en la mejor de las condiciones, pero cirugía estética y plástica no realizan únicamente los cirujanos estéticos y plásticos. Si se va a hacer la cirugía de ojos, los oftalmólogos tienen competencias. Si se va a hacer cirugía de nariz, los otorrinos tienen competencias. Incluso se podría decir que hay ciertas áreas de la medicina que tienen competencias en cirugía estética que debidamente deben ser reglamentadas. Pero, senador, vamos aquí un momentico. Representante, el senador dice copiado este proyecto. ¿Hay cosas similares? ¿De dónde nace el proyecto de ustedes? A ver, ya iba a hacerle la aclaración al senador. Ahí él está incurriendo en una imprecisión. Mi proyecto es el mismo tema, pero en ningún momento es copia. Incluso de manera muy desprevenida y generosa se lo pasé al otro autor del proyecto, Óscar Ospina, para que me diera sus opiniones, cosa que nunca recibí, pero que las UTLs están enteradas. No tengo necesidad, sé que usted lleva de pronto más tiempo en el Senado, entonces probablemente haya trabajado más el tema. Yo llevo 2 años trabajándolo, realizando audiencias públicas en el Congreso de la República que están registradas tanto en videos como en todo lo demás, y he venido trabajando con las distintas asociaciones de cirugía plástica del país, no solo de mi departamento Antioquia, que como todos saben es uno de los pioneros en el tema de medicina estética y cirugía plástica. Además, mi proyecto no va solamente enfocado a eso, mi proyecto reglamenta las distintas competencias de las distintas áreas de la medicina que trabajan el tema. Mi proyecto habla, por ejemplo, de la creación de un registro de personas competentes para ejecutar cirugías plásticas. Mi proyecto habla de homologaciones de títulos y reglamenta punto a punto. Entonces, pienso que son 2 proyectos distintos. Que puede que incluso haya puntos en los que no estemos de acuerdo, pero obvio debe haber muchos otros en los que coincidimos, si estamos pensando en el paciente. Yo creo que el fundamental exacto es ese, ¿no, senador y representante? El paciente, que sea un bien para el colombiano, para el ciudadano. El objetivo siempre debe ser el paciente. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Regresamos a este espacio, pros y contras, un espacio para que usted como ciudadano se entere de los proyectos de ley que avanzan en el Congreso de la República, en el Senado de la República, y el tema de hoy, la cirugía plástica. Continuamos. Senador, hay algo muy importante y es la validación de títulos, usted los validaba, y hubo una polémica días antes por algunos títulos de cirujanos que venían de Brasil. ¿Cómo queda esto en el proyecto de ley? Primero, déjame expresar que me gusta que me copien porque muestra que uno es buen estudiante. Si durante el año 2014, en octubre del 2014, registramos este proyecto de ley, los elementos planteados por la doctora allí se recogen y para mí no hay ninguna dificultad en que en el desarrollo de los mismos se posibiliten coincidencias que van en beneficio de la comunidad, en beneficio del usuario y en beneficio de la cirugía estética y plástica. Es importantísimo precisar, no puede venir alguien que no ha tenido un proceso formativo sólido a querer ejercer la cirugía estética y plástica en Colombia. Eso no solamente está proscrito, sino que es una situación que pone en riesgo al paciente. Nosotros definitivamente creemos que para adelantar procedimientos de cirugía estética y plástica en este país se debe tener una educación formal en una universidad que pueda ser homologada para adelantar este tipo de tareas. Pero también debo decir que estamos en un universo muy amplio.
No solamente se trata de cirugía de mediana y alta complejidad. Hay cirugía mínimamente invasiva, cirugía de muy baja complejidad, cirugía o más medicina estética que debe tener una oportunidad y que también debemos de desarrollar en este propósito legal que hoy nosotros tenemos. Pero también debo precisar que la cirugía estética y plástica y los procedimientos estéticos están completamente por fuera de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por eso es fundamental que cada paciente que surte una cirugía estética y plástica de mediana y alta complejidad debe adquirir una póliza que garantice el pago de las complicaciones si las hubiese. Eso es claro, como es claro el registro médico, donde se conozca la experiencia, la institución de donde proviene y el énfasis en el tipo de procedimientos que adelanta. Senador, pero representante, ¿dónde está el punto de encuentro en el que no están de acuerdo con el senador José Iván? A ver, en primer lugar, pues vuelvo e insisto, tengo un equipo maravilloso con el que vengo trabajando 2 años. Esto no puede convertirse en un tema de ego, senador. Pero hay puntos en que no. Por ejemplo, yo sí pienso que tienen que tener la formación sólida para poderle dar un trato responsable al paciente. Pienso que los títulos deben estar debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación en Colombia, pero el escándalo que hubo al que tú te referías es precisamente porque el Ministerio de Educación aparentemente estaba vendiendo unos títulos a 80 millones de pesos, convalidando unos títulos que se hacían en el Brasil. Entonces es otra cosa que no tiene nada que ver con este proyecto. Mi proyecto valora la experiencia de las personas, porque es que hay médicos estéticos que llevan 10, 15, 20 años trabajando el tema y no se pueden quedar por fuera de un momento a otro. Entonces valora la experiencia. Ese puede ser un punto de diferencia. Otro punto de diferencia es que hay que, en el tema de la reglamentación hay que manejar con mucho cuidado la parte semántica. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de procedimientos invasivos, que los médicos estéticos no pueden hacer procedimientos invasivos, resulta que una inyección es un procedimiento invasivo. Entonces, en una audiencia pública, incluso alguien del Valle del Cauca decía que los médicos estéticos no podían hacer ningún tipo de procedimiento invasivo. Eso implicaría que ni siquiera podrían poner una inyección, un Botox. Entonces, a eso el proyecto va enfocado a que sea un tema incluyente, en que no quede nadie por fuera, pero siempre teniendo como consigna la seguridad y la salud del paciente. Pero cuando usted dice a esas personas que no se pueden quedar por fuera, ¿son personas que han venido realizando procedimientos estéticos pero que no tienen el título? No, no. Me refiero a la convalidación de la experiencia. Ajá. Que es otra cosa distinta. Ahora, pero precisamente coincido dice plenamente, sí, porque hay personas que no lo, por ejemplo, hay personas que llevan 15, 20 años ejerciendo médicos estéticos, poniendo Botox y todo lo demás, ahora no pueden decirle, oiga, usted ya no lo puede hacer más, porque es que un Botox es un procedimiento invasivo. Eso está en el suyo, ¿no? Eso está en el mío, sí, señor. En el suyo, ¿eso cómo lo ve usted, senador? Precisarle, doctora. Mediana y alta complejidad, mínimamente invasivo e invasivo. Son los conceptos que se utilizan en el sector de la salud para precisar el tipo de actividad que se adelanta. La medicina mínimamente invasiva, de baja complejidad, no hay por qué ponerle dificultades en su desarrollo. La medicina de mediana y alta complejidad, invasiva por supuesto, necesita un rigor en el proceso formativo para evitar las complicaciones del paciente. No se nos ocurre, a usted no se le ocurriría permitirse una cirugía de mediana y alta complejidad que ese profesional no sepa qué hacer con la complicación, que no tenga dentro de los parámetros para desarrollar la tarea el banco de sangre si hay un sangramiento, que no conozca el andamiaje en términos de antibiótico-terapia que tendría que desarrollar. Si nosotros nos damos la oportunidad de precisar muy bien esto, podemos resolver el asunto. Pero nos plantea la doctora que médicos que lleven durante hace 15 años haciendo cirugía invasiva de mediana y alta complejidad de forma empírica puedan adelantar la tarea. No, no estoy diciendo eso. Ahí hay una imprecisión. Yo me muero de la pena, no me tergiverse. No me tergiverse. No hable nunca de mediana complejidad. Ese tipo de profesionales. Pero mira, ese tipo de profesionales que adelantan la tarea, nosotros le decimos sí, si cumplen unos requisitos.
Es decir, sí cumplen No, unos mire, requisitos. ¿En qué gracias a sentido? Dios estamos al Cumple aire. unos requisitos que son ¿de qué tipo? Requisitos formales, de que puedan acreditar no solamente la experiencia, sino el conocimiento para que puedan tener su debida certificación. Eso es un punto final, porque de aquí en adelante solamente podrán adelantar este tipo de cirugías quienes acrediten un proceso formativo sólido. A nadie se le ocurriría entregar. Cuando dice formativo sólido es de universidad, ¿no? Por Con un Dios, título graduado. de universidad. Médico graduado 6 años, hizo su año rural y tiene un proceso formativo de 3 a 4 años en universidad reconocida. Hacia futuro, esa es la tarea. Hacia atrás, un proceso de punto final donde encontremos una manera de certificar experiencia y conocimiento y una definición muy bien de lo que es medicina estética para que puedan adelantar procedimientos mínimamente invasivos que no ponen en peligro la vida del paciente siempre y cuando acrediten su formación. Bueno, senador No, representante. a mí sí me gusta tener mucha claridad en las cosas y no me gusta ni poner palabras que no ha dicho nadie en boca de otra persona, ni que me pongan palabras que yo no he dicho. Yo fui absolutamente clara. Las personas, los médicos estéticos, que tienen una experiencia superior a los 10 años, pueden homologar su experiencia, obvio, ¿a través de qué? A través de unos exámenes que existen en el país hace 10 años. ¿Qué hacer el ministerio? Eso lo tiene que hacer el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y entonces una persona que diga, mire, yo llevo esto, yo hago esto durante 15 años, va y presenta el examen. Claro, de hecho hoy por hoy tienen esa posibilidad. Hoy por hoy tienen esa posibilidad. Lo que pasa es que hoy por hoy los exámenes, por ejemplo, hablan de una experiencia superior a 20 años. Entonces, ¿qué pretende el proyecto? Bajar el rango de los 20 ¿Pero años. no es peligroso eso, bajar un rango cuando la experiencia lo dan los años? No, obvio, pero es que yo no estoy bajando el rango a 5 años, ni a 2 años, ni a 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Al bajar el rango a 15 años, incluso a los 10 años, ese es un tema de discusión, y presentar los exámenes, ahí estarían las personas acreditando, número 1, con su experiencia, y número 2, estarían acreditando también su conocimiento a través de los exámenes, que incluso considero que el Ministerio de Educación debe replantear los exámenes porque tienen que ser mucho más actuales y tienen que ser mucho más enfocados a lo que son. Estuvimos en mi grupo de trabajo revisando los exámenes y hay cosas que son muy etéreas y que no son muy especializadas, deben ser exámenes mucho más específicos, pero claro que se debe dar la oportunidad y que tenemos que ser justos, incluyentes y sobre todo responsables con el paciente, insisto. Ya volvemos, vamos a unos mensajes institucionales y continuamos con el tema de las cirugías plásticas después de estos mensajes institucionales. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Continuamos en este espacio pros y contras. El tema de las cirugías plásticas. Representante, ¿quiénes pueden presentar ese examen que pueda acreditar para poder realizar estos procedimientos estéticos? En este momento la idea es que se reglamente entre los cirujanos plásticos, médicos estéticos, médicos como que tienen competencias similares, porque es que el tema de la cirugía plástica es un tema que da para tantas cosas que, por ejemplo, muchos ginecólogos se han dedicado a hacer reconstrucción de mama. Entonces, ¿hasta qué punto, dónde llega
¿hasta qué punto llega ese gris que aquí termina tu responsabilidad y empieza la otra? Ahora, senador, usted ponía el ejemplo de los oftalmólogos que hacen blefaroplastias, que reconstruyen los lagrimales herniados. Entonces, ¿eso le corresponde al oftalmólogo o le corresponde al cirujano plástico, o ambos lo pueden hacer si acreditan el conocimiento y la experiencia adecuada? Senador, el punto de quiebre el que no está de acuerdo con este tema y ese que definitivamente tiene que ser una persona especializada, que no se acredite o cómo llegar a ese punto de acreditación. Doctora, una cosa es la cirugía estética y plástica y otra cosa es la cirugía reconstructiva. La cirugía reconstructiva es toda Pero aquella... todo cirujano plástico debe ser cirujano reconstructivo. Si me das la oportunidad te explico, con todo el mayor gusto, acuerda que es mi profesión. La cirugía estética y plástica y la cirugía reconstructiva. La cirugía reconstructiva se adelanta frente a un fenómeno como un cáncer, un elemento traumático, donde existe todo un proceso reconstructivo del tejido. La cirugía estética y plástica es un proceso electivo donde el paciente toma la decisión de intervenir su cuerpo porque se quiere ver de una forma distinta. La cirugía reconstructiva está cubierta por los planes obligatorios de salud y por el POS. La cirugía estética y plástica no está cubierta. La Corte ha definido que no pueden utilizarse dineros del sistema de seguridad social en salud para esa cirugía estética y plástica. La cirugía estética y plástica la desarrollan un dossier muy amplio de cirujanos. Muchos cirujanos pueden tener competencias para hacer procedimientos estéticos y plásticos. Un dermatólogo puede hacer procedimientos estéticos. Un oftalmólogo, un otorrino, un cirujano maxilofacial, un cirujano plástico y estético. De tal manera que no se regula únicamente la especialidad del cirujano estético y plástico, se regula las competencias de todos los profesionales que adelantan esa tarea. Dos. Pero un momentico, yo ahí quiero hacer una anotación. Yo no soy médica, usted sí, valoro profundamente sus conocimientos académicos, pero resulta que estudiando para este proyecto de ley, la medicina estética y plástica, hasta donde sé, no existe. Lo que existe es la cirugía plástica y la medicina estética. Son dos cosas distintas y por eso esa es una de las razones por las que los cirujanos plásticos dicen que los médicos estéticos no pueden hacer procedimientos quirúrgicos. Eso es una confusión. Entonces ese es un tema del Ministerio de Educación que incluso tengo la certificación. Pero precisamente, senador, en eso que dice la representante, ahí es donde se regularía precisamente ese tema. Es una confusión muy sencilla, es que es una confusión muy sencilla que usted está planteando. No hay confusión ahí, no hay discusión. Posteriormente, ¿qué viene? Vienen muchísimos espacios donde la gente recibe educación de diferentes órdenes. Hay profesionales médicos que reciben formación en medicina estética, mínimamente invasiva, que pueden y que deben adelantar su tarea y debe ser regulada. Estoy totalmente de acuerdo. Existen otro tipo de especialistas que han adelantado su proceso quirúrgico y que deben ser regulados. No hay discusión. La discusión, ¿dónde está? En aquellos médicos generales que vienen haciendo la tarea desde hace muchos años y que no han tenido un proceso formativo formal. ¿Qué pensamos nosotros? Que hay que tener una ley de punto final, que hay que acreditar experiencia y conocimiento. Y que acreditando experiencia y conocimiento en puedan estar en el proyecto suyo, representante. Es así donde se adelanta. Pero permítame decir lo siguiente. Pero las complicaciones en la cirugía estética y plástica no provienen únicamente del profesional. Provienen también del sitio donde se adelanta la cirugía y proviene también de los insumos que se utilizan para este tipo de procedimientos. ¿Qué debemos de hacer en la ley? Definir muy bien el carácter de habilitación del quirófano y la clínica u hospital donde se adelante la tarea. Nosotros no podemos permitir en Colombia que se adelante cirugía estética y plástica en un centro de estética, en una clínica de garaje, en un sitio que no cumple los requisitos. Ese punto es importante y ese está dentro de su proyecto, representante. Está en mi proyecto de ley y además hay un punto que es muy importante para nosotros y es el tema de la formación universitaria y del posgrado. El acceso para las personas que se quieren especializar en cirugía plástica es muy restringido en Colombia. Y en medicina estética sí que es cierto. De hecho, solamente hay una universidad en el país que hoy por hoy está autorizada para eso.
Entonces también pretende, precisamente intentando combatir la piratería, combatir que la gente tenga que recurrir a este tipo de prácticas, que sean procesos más inclusivos, los procesos académicos de preparación en cirugía plástica y en medicina estética. La sanción económica, o sea, cuando se hace todo esto y se reglamenta de toda esta forma es para decir, a poner en cintura y que se cumpla la ley, pero ante todo que se preserve la vida humana del paciente. ¿Dentro de su proyecto está el tema de sanción económica a quien incumple alguno de estos requisitos o cómo se reglamenta esa situación? Sí, está la sanción económica y hay sanción penal también. Penal, en el suyo, senador, ¿existe? ¿Cómo está el...? Bueno, la sanción penal no puede ir en este tipo de proyecto de ley. Cometeríamos un error de procedimiento jurídico a la hora de habilitar una sanción penal dentro de esta ley. Lo que sí existe una sanción de carácter administrativo. Clínica u hospital que posibilite que un médico no calificado adelante una cirugía estética y plástica tendrá una sanción administrativa y la posibilidad del cierre definitivo. Médico que se meta a hacer procedimientos de mediana y alta complejidad, para lo cual no tiene una calificación formal, tiene la posibilidad de surtir, de no poder ejercer la medicina durante 15 años y una sanción económica. Nosotros, ¿qué queremos decirle a todos los colegas y a todo el sector? Organicemos y disciplinemos la industria de la cirugía estética y plástica. Posibilitemos que operen quienes han tenido un proceso formativo de calidad. Limpiemos de aquellos irresponsables que vienen a hacer cirugía estética y plástica con cursos de verano en una universidad exterior. Y posibilitemos que la tecnología, que el espacio locativo y que los insumos a utilizar estén debidamente certificados y con trazabilidad para conocer si llega a existir un rechazo, cómo hacer con determinado insumo utilizado. Dígase en las prótesis, por ejemplo, que en muchas ocasiones se hace un rechazo y el médico debe conocer de qué lote provino, en qué país fue fabricado y de qué manera actuar frente a la misma. Representante, el tema de los menores de edad y el mensaje, ustedes dos que están llevando esto aquí en el Congreso de la República, a los papás, ¿se maneja el tema de los menores de edad en este proyecto? En el Congreso de la República acabamos de aprobar en tercer debate en Comisión Séptima de Cámara un proyecto de ley que prohibía las cirugías plásticas para menores de 15 años. Yo pienso que todo tiene su momento y pienso que contempla las excepciones de cirugía reconstructiva que se deben contemplar, pero sí creo que antes de los 15 años es innecesaria una cirugía plástica. Hay que trabajar otro tipo de cosas como la autoestima, como otras cosas distintas. La idea no es someter a nuestras niñas en especial a ese tipo de cirugías. ¿Es irresponsable un médico que le hace un tratamiento, un procedimiento de estos a una menor de edad? A mi manera de ver, yo pienso que si no es necesario, sí. Yo pienso que hay que trabajar más en el tema de valores y menos en el tema de la sociedad de consumo y de ese estigma que nos han puesto, y hablo particularmente en las mujeres. Ese tema de que tenemos que ser perfectas no es cierto, entre más imperfectas, mejores somos. Senador, los hombres también, ¿no? Mira, ese es un tema bastante complejo, pero debo decir lo siguiente. Hay niñas y niños que pueden tener una deformidad en la nariz, una dificultad en las orejas, un elemento como un lunar en la piel que demanda un procedimiento estético porque ellos están sometidos a una gran presión psicológica, matoneo, muchísima angustia. Sí. Y en ese sentido la cirugía estética y plástica puede adelantarse. Lo que no estamos de acuerdo, hay que proscribir y hay que educar a la comunidad y hacer pedagogía, es aquellos elementos que lejos de enlucir deforman, donde la niña de 15 años quiere de regalo unos senos o la señora se quiere hacer una liposucción con 14 años, donde hay hábitos saludables y otro tipo de procesos son los que hay que adelantar. Bueno, senador, representante, se nos acaba el tiempo en este importante tema, la cirugía plástica. Ustedes, los ciudadanos, son los que toman la decisión en este programa Pros y Contra del proyecto de ley de las cirugías plásticas. Hasta pronto.